Julio, Jacqueline, Kailey son algunos de los cientos de cubanos que en estos momentos padecen la angustia de no poder regularizarse en Estados Unidos mediante la ley de ajuste, luego de haber entrado al país con un formulario I-220A, una orden de libertad provisional emitida a personas que fueron detenidas por autoridades de inmigración. Algunos ya cumplieron el año y un día requeridos para aplicar a esta ley, otros están a punto de cumplirlo. Y hay quienes llevan incluso más tiempo luego de darle largas a las fechas de corte para evitar la pelea que supone una solicitud de asilo. Sin embargo, ahora, ¿qué alternativas quedan cuando se trata de personas que en ningún caso querrían volver a la Cuba de la que salieron? ¿Podrían ser arrestados, enjuiciados, deportados? Y sobre todo, ¿qué pasará con los que ya habían aplicado a la residencia permanente mediante la ley de ajuste? ¿Podrán las autoridades revocar green cards que ya han sido entregadas a sus titulares? ¿Qué significa esto exactamente? Quédate con nosotros. Soy Darcy Borrero y esto es El Puntillazo, una producción de Cubanet donde tomamos la noticia en caliente y te la devolvemos explicada. Ciertamente, todas las anteriores son preocupaciones legítimas porque la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración, BIA por sus siglas en inglés, respaldó la decisión del gobierno de Estados Unidos de no aceptar el formulario I-220A como un documento oficial de admisión al país. Tenemos decenas de personas que han entrado con ese documento, que no han estado en un proceso judicial, que le han otorgado residencia. Entonces puede ser que secretamente tienen un parol adentro o que le crearon un parol nuevo, pero la realidad es que hay decenas de personas que han entrado con 220A que no han estado en corte o que han entrado con parol que no están en corte, que le han aprobado la residencia. Debe quedar que pasar con ellos ahora. Si hasta ahora una I-220A era tomada a discreción de cada juez como prueba de admisión al país, ahora la decisión del máximo tribunal de inmigración de Estados Unidos cierra las puertas a todos los que entraron con una I-220A. Estamos hablando de miles de inmigrantes cubanos que buscaban regularizar su estatus migratorio bajo la ley de ajuste cubano, Cuban Adjustment Act, y que ahora, como alternativa, deberán presentar sus casos de asilo. Esto requiere que las personas junten toda la evidencia posible para demostrar que huyeron de un régimen. Implicaría que, de ganar el asilo, estas personas no visiten, mucho menos de manera recurrente, el país del que aseguran haber huido. Y la tasa de aprobación de asilo en Estados Unidos no suele rebasar el 50% de casos. De hecho, los tribunales de inmigración informaron que durante el año fiscal 2022, 46% de todas las solicitudes presentadas recibieron una decisión final aprobatoria. Se trata de la mayor tasa de casos aprobados por los tribunales de inmigración en años, o en otras palabras, fueron concedidas más protecciones de asilo que nunca. Y ni siquiera estuvieron los cubanos entre los inmigrantes que más recibieron esta protección humanitaria durante el año fiscal 2022. Por tanto, las expectativas con el asilo suelen ser escasas, pero el hecho de que se convierta en la esperanza para los miles de cubanos con I-220A puede transformar las cosas y disparar el número de solicitudes y con suerte también la cifra de respuestas positivas. Porque para muchos, regresar a Cuba no es una opción. No luego de haber invertido todo en la salida, por la llamada ruta de los volcanes o por Cancún o el estrecho de la Florida, no después de haberse endeudado, de haber arriesgado la vida y empeñado el cuerpo como instrumento de trabajo para salir adelante. Mucho menos cuando el regreso se da en términos de deportación. En esos vuelos en sentido contrario a la libertad que operan desde finales de abril entre Estados Unidos y La Habana. Significa que para los que han sido devueltos así, Washington dispone órdenes definitivas de expulsión, sin riesgo de persecución política en la isla. La deportación de los cubanos considerados inadmisibles quedó pactada desde 2017 por los gobiernos de Obama y Raúl Castro. El programa quedó interrumpido por la pandemia y el enfriamiento de relaciones tras el periodo de deshielo, junto con el fin de la política pies secos, pies mojados, decretado por el presidente Obama en el contexto del acuerdo bilateral con Washington. La Habana accedió, tras negarse durante décadas a recibir bajo ciertas condiciones a los cubanos que Estados Unidos desea expulsar de su territorio. Cuando se anunció el acuerdo en 2017 se supo de una lista de 2.746 personas deportables que podían ser enviadas a Cuba en cualquier momento. Se trata de un grupo de migrantes cubanos del Mariel 1980 que nunca llegó a conseguir la ciudadanía estadounidense.
No obstante, desde aquel momento, medios de comunicación como BBC hicieron estimaciones de que entre 10.000 y 35.000 cubanos tenían orden de deportación de Estados Unidos. A partir de 2017 y hasta el 2020 estuvo aplicándose el acuerdo y en sentido contrario a los vuelos de la libertad empezaron a retornar a La Habana migrantes cubanos con orden de deportación. Se paralizó durante la pandemia de COVID-19 y fue en ese contexto, en septiembre de 2021, que abogados de Miami emprendieron conjuntamente acciones legales contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para reclamar a la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, que aceptaran oficialmente el permiso de libertad bajo supervisión, identificado como I-220A, como un documento de admisión para procesar la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste cubano. El documento consta de 55 páginas y fue presentado como una demanda a nombre de los miles de inmigrantes cubanos que ingresaron al país después del 12 de enero de 2017 y fueron puestos en libertad con un documento I-220A sin recibir una orden de deportación. Desde aquí, desde el Capitolio de Austin, Texas, para todos los que les interese nuestra causa, leeremos la siguiente carta. Miles de cubanos llegamos a este país en busca de libertad y seguridad. Sin embargo, desde entonces hemos estado viviendo un calvario legal que nos mantiene en un limbo que no parece tener fin. Sin mencionar el hecho de vivir en tierras de libertad con el miedo constante de ser devueltos a la dictadura de la que huimos. Y ahora, la nueva decisión sobre la I-220A se toma a partir de un caso individual que había creado grandes expectativas. Un cubano con I-220A logró ajustar su estatus mediante la ley de ajuste, ya que un juez consideró ese formulario como un parol válido, es decir, como un documento de admisión. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional consideró que el juez había cometido un error al otorgarle la residencia, la cual fue revocada. Se justifica el nuevo fallo en que el I-220A es un parol condicional y no representa en modo alguno que hayan sido inspeccionados y admitidos en territorio estadounidense, requisito indispensable para aplicar a la ley de ajuste. Abogados de la firma Gallardo señalaron que el fallo no cierra el caso, ya que este todavía puede ser elevado al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, Alabama, Florida y Georgia, y en segunda instancia a la Corte Suprema de Estados Unidos. Serán llevados a término estos procesos, intercederán los políticos, especialmente los del sur de la Florida, por los cubanos que han quedado otra vez a la deriva con la I-220A. Estoy en camino a Washington. Hoy comienza nuevamente la sesión del Congreso después de la pausa del mes de agosto. Sé lo de la I-220A, la decisión de la Corte. Lo que puedo decir es que hay esperanza. La administración del presidente Biden y el secretario Mayorkas, que es cubano-americano, saben muy bien que es imposible dejar en el limbo a cerca de 500.000 de cubanos que tienen la I-220A. Independientemente de la decisión de la Corte, lo que tiene que hacer la administración del presidente Biden a través del secretario Mayorkas es darle parole in place o parole in country, darle parole a la gente que ya está adentro. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te resultó útil esta información, compártela y suscríbete a las plataformas de Cubanet. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.